Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de Air Liquide, una empresa que es líder en el sector de la elaboración de gases para la industria y el sector médico. Elaboran gases del estilo oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y gases sintetizados. Casi el 95% de sus ventas corresponde a este segmento. Y actualmente esta empresa cotiza unos 132 euros la acción, tiene una capitalización bursátil de unos 69.000 millones, unas ventas proyectadas de 28.800 millones. Se espera que crezca para el año 2023. Es una empresa que tiene unos buenos crecimientos, tiene un buen ritmo de crecimiento de las ventas, tiene unos beneficios esperados para 2022 de 3.000 millones aproximadamente y se espera que este crezca para el año 2023. Tiene una deuda financiera neta, es decir, tiene deuda financiera menos la caja y este es el valor. Un PER proyectado según los datos de Market Screener de 23 veces, reparte dividendo, por lo tanto esto lo hace interesante porque si es una empresa que consigue tener beneficios a lo largo del tiempo y además repartir dividendos sin descapitalizarse, podríamos decir que es una empresa que aporta valor a largo plazo. Y es una empresa que tiene un muy buen recorrido en bolsa, tiene una tendencia alcista muy definida. Actualmente pues viene de caer con fuerza desde marcar máximos a los 152 euros por acción, ha llegado a mínimos de 122, ahora está rebotando, veremos cómo se comporta en las siguientes sesiones. Lo que está claro es que cuando ha tocado la media de las 100 sesiones, pues digamos que ha rebotado con fuerza, en este caso la ha penetrado, también lo hizo en el 2020 a raíz de la pandemia, pero bueno, veremos ahora a ver cómo se comporta. La verdad que es una empresa muy interesante, como vamos a ver ahora en los estados financieros. Y antes de continuar con los estados financieros, veamos cómo están compuestas sus ventas. Vemos que el 95% de sus ventas viene o proviene del gas y servicios. El resto de segmentos no son relevantes, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta y además están creciendo con bastante fuerza. Las ventas desde el mismo periodo del año anterior han crecido un 31% y si las comparamos con el periodo anterior, es decir, el Q1, pues han crecido un 7,2%. Además, por área geográfica nos damos cuenta que la empresa pues está bastante bien diversificada. Sus dos áreas geográficas más importantes son la de Estados Unidos y Europa. El resto no es tan relevante, pero bueno, es interesante que también tiene gran presencia en Asia y Pacífico. Además, dentro del segmento de Gas and Services vemos que la empresa está, digamos, diversificada. También opera pues para Large Industries, Industrial Merchant, Healthcare and Electronics. Vemos que en cierto modo está bastante bien diversificada. Vemos que el segmento de electrónica pues crece a un buen ritmo. Large Industries pues también lo hace con un buen ritmo, pese a que este último trimestre pues ha caído un 1,2%. Y la cosa es que la empresa en sí está bastante bien diversificada dentro del segmento del gas. Y bien, ya nos encontramos en los estados financieros consolidados de la compañía. Vamos a empezar por la cuenta de resultados a 30 de junio del año 2022. En este caso vamos a comparar el primer semestre del año 2022 con el primer semestre del año 2021 y vemos cómo las ventas se incrementan un 31%, pero vemos que además los costes de las adquisiciones, los costes de las ventas se incrementan un 59% respecto al año anterior, lo que hace que el margen bruto empeore del 62,39% que teníamos en el año 2021 al 54% que tenemos este año 2022. Por otro lado, vemos que otros gastos como el de personal y otros gastos operativos se incrementan. Por ejemplo, el gasto de personal se incrementa un 11,78%, pero aún así conseguimos que el operating income, o sea, los ingresos operativos de las operaciones, se incrementen un 16% respecto al primer semestre del año anterior. En este estilo de cuenta de resultados, que es el modo europeo, en el cual nos va a dar pues EBITDAs, vemos cómo nos separan o desglosan la depreciación y amortización. En este caso es de 1.188 millones este primer semestre del año 2022, lo cual nos da a entender el hecho que haya tantas amortizaciones es que es una empresa que va a necesitar grandes inversiones de capital, es decir, va a tener grandes activos por los cuales va a necesitar invertir y que dentro de su operativa va a ser normal tener grandes amortizaciones. Si continuamos adelante, vemos que la empresa tiene gasto financiero. Ya hemos dicho en Market Screener que la deuda financiera neta era positiva, por lo tanto la empresa tenía más deuda que cash y aquí a la vista está es que la empresa paga unos 144 millones de euros en el primer semestre en concepto de intereses. Si seguimos adelante vemos como la empresa paga alrededor de una tasa del 25% de impuestos. Es una tasa algo elevada, pero es bastante constante. En los dos primeros semestres se paga el mismo importe y al final de cuentas nos damos que la empresa ha ganado unos 1.304 millones de euros en concepto de beneficio neto, lo que supone
supone un 9,17% de las ventas totales, mientras que en el año anterior fue del 11,42%, cosa que nos da a entender que debido al incremento de los gastos fijos y el incremento de los gastos variables, nos encontramos que la empresa ha acabado ganando mucho menos. Bien, y ya estamos en el estado de flujos de efectivo, donde vamos a poder comparar los dos primeros semestres del año 2022 y el año 2021. Por un lado vemos que la empresa genera gracias a su actividad unos 2.240 millones, en el año anterior produjo unos 2.190, por lo tanto ha habido un incremento. Esto es magnífico, que un incremento de las ventas se pueda traducir en mayor generación de caja, pues esto es lo que buscamos en compañías a la hora de invertir. Vemos que además invierte un valor de 1.547 millones de euros en concepto de inversión y acaba devolviendo o pagando a accionistas a raíz del flujo de financiación unos 1.421 millones, algo que se ha incrementado mucho respecto al año anterior, ya lo comentaremos luego. Al final vemos que ha habido una salida de caja de 763 millones, lo que ha provocado un decrecimiento de la caja y nos queda un saldo final de 1.375 millones. Como ya hemos dicho, la empresa pues tiene unas grandes amortizaciones, es una empresa pues que me imagino, y luego ya veremos en el balance, es capital intensiva, necesita grandes inversiones en activos pues para desarrollar su actividad con total normalidad, se necesita mucha infraestructura para elaborar y distribuir estos gases, los cuales tienen un gran valor añadido y son delicados, ¿vale? No es algo como un plato preparado, lo que quiero decir es que es un producto muy específico. Y si comparamos las amortizaciones con las inversiones, vemos que la inversión en planta propia de equipo es superior a lo de las amortizaciones. Vemos que esto también ocurre en el año anterior y vemos que esto, a mi modo de ver, puede significar que la empresa está invirtiendo activamente para mejorar su capacidad productiva. Esto es buena señal porque esto además se puede ver trasladado en las ventas, las cuales se incrementan con fuerza semestre a semestre. Además, tener grandes crecimientos también puede implicar necesidades de working capital. De hecho, se puede ver como en el primer semestre requirió unos 266 millones y en este año 2022 ha necesitado financiar 634 millones. Estas necesidades de working capital vienen debidas a que se mejoran las condiciones a los clientes. Es necesario en el caso de que la empresa quiera crecer y es totalmente normal. A medida que se crecen las ventas hay un remanente que se acumula en la partida de clientes. También puede ser debido a que se acumulen saldos en inventarios. La empresa está intentando aprovisionarse lo suficiente pues para poder suministrar a sus clientes productos sin tener cortes de suministro. Sin embargo, una vez lleguemos al balance nos vamos a fijar en las partidas de clientes, inventarios y proveedores para intentar hacernos una idea de qué es lo que ha ocurrido. Y bueno, lo dicho, la empresa invierte activamente en infraestructura, también lo hace mediante adquisiciones de otras compañías, mientras que este año únicamente han salido 54 millones en este concepto, el año anterior salieron 569 millones. Por el resto no son influyentes y tened en cuenta lo siguiente, el flujo de las actividades neto, o sea, es decir, después de working capital y todos los gastos de la actividad, nos da que el 42,31% se necesita invertir en infraestructura para poder mantener los crecimientos. Por lo tanto, es una empresa la cual tiene unas necesidades de CAPEX bastante elevadas. Si nos vamos al flujo de financiación, vemos cómo la empresa reparte dividendo por valor de 1.408 millones de euros. Hay un incremento respecto al primer semestre del año anterior. Tened en cuenta que la empresa ha tenido un beneficio de 1.377 millones. Esto pues convierte el pago de dividendos en un payout superior al 100%. Además vemos que la empresa recompra acciones por valor de 192 millones. También lo hizo en el primer semestre del año anterior por valor de 40 millones. En este caso nos damos cuenta de que la empresa está pagando por encima de los beneficios que ha tenido en este primer semestre. También puede darse que haya coincidido que el pago o el mayor pago de dividendos se realice en el primer semestre, porque luego ya veremos en el balance cómo la empresa respecto al ejercicio del año anterior los beneficios retenidos se incrementan y no se descapitaliza. Y ya nos encontramos en el balance de situación. Por lo pronto vemos como el activo corriente es un 15,68% del activo total. Es un tanto por ciento, digamos, óptimo. Obviamente es preferible pues que sea el 20-30% a mi modo de ver o según mis preferencias. La empresa pues ve disminuido su cash, como hemos visto en el estado de flujos de efectivo. Vemos como la cuenta de clientes se incrementa, por lo tanto aquí se acumulan saldos. También vemos como los inventarios aumentan, pero tampoco lo hacen en gran medida. Por lo tanto, las necesidades de working capital que hemos mencionado anteriormente vienen dadas mayormente por el incremento del saldo de clientes.
Y si analizamos el activo corriente y lo comparamos con el pasivo corriente, nos damos cuenta de que el fondo de maniobra es negativo, es decir, tenemos un pasivo corriente superior al activo corriente, lo que significa que tenemos vencimientos a corto plazo superiores a los activos líquidos con los cuales podamos hacer frente a todos estos vencimientos y necesidades. Tened en cuenta que la empresa, la mayor parte de saldo de este activo corriente vienen a ser los inventarios y los clientes, y por otro lado, la mayor cantidad de saldo que tiene en el pasivo corriente es de proveedores y other current liabilities, otras deudas corrientes. Tened en cuenta pues que en cierto modo la empresa está financiándose con esta gente de aquí, lo cual le permite en cierto modo operar teniendo este fondo de maniobra negativo. Tampoco es muy aconsejable que esto se mantenga mucho tiempo así, porque al final llegan los vencimientos de deuda. De hecho, vemos como tiene un vencimiento de deuda a corto plazo importante por valor de 2.839 millones de euros. Este se incrementa respecto al año anterior. Y es que la empresa, pues al final de cuentas, pues va a tener que hacer frente a estos vencimientos a no ser que los reclasifique. Esto ya lo veremos en los siguientes ejercicios. Si seguimos indagando en el activo corriente, vemos como la partida de planta, propiedad y equipo es de las más importantes del activo y es un 47,88% del activo total. Es un tanto por ciento muy elevado, es un tanto por ciento normal dentro de una empresa industrial, y es que pues la empresa va a tener que invertir activamente para mantener esta infraestructura, especialmente cuando se trata de este tipo de productos que son muy delicados, muy específicos y también llegan a ser peligrosos. Requieren grandes inversiones para mantener seguridad y calidad del producto. Además, esto es una empresa que a lo largo del tiempo ha ido adquiriendo otras compañías. En este semestre da la casualidad de que únicamente invirtió 54 millones. En el periodo anterior invirtió unos 500 millones, pero la empresa en sí ha ido adquiriendo otras compañías, por eso tiene deuda, porque la ha empleado para comprar otras empresas, y esto lo que ha generado a largo plazo es que se genere un goodwill que se incrementa respecto al periodo del año anterior y supone un 64% del patrimonio neto. Tened en cuenta pues que si existen impairments, es decir, la empresa requiere deteriorar el goodwill por alguna mala noticia o alguna actualización exigida por el auditor, veríamos que este impairment iría directamente contra el patrimonio neto o contra la cuenta de resultados en función de la interpretación del contable y del auditor, y esto acabaría perjudicando el patrimonio neto, pero tenemos en cuenta o nos damos cuenta de que únicamente es el 64% del patrimonio neto, por lo tanto tampoco está tan comprometido como en otras empresas hemos analizado en el canal. Tened en cuenta que el patrimonio neto es de 23.893 millones, que es un 47% del patrimonio neto total, una empresa que está muy capitalizada. Tened en cuenta lo siguiente: la empresa tiene deuda financiera por un valor de 10.690 millones y 2.839 a corto plazo. Esta deuda supone un 58,8% del patrimonio neto, por lo tanto la empresa tiene más patrimonio que deuda. Además, tenemos garantías, es decir, tenemos unos activos que obviamente ni locos vamos a vender, pero que en el caso de impago tendríamos para hacer frente a esta deuda, no se embargaría el banco, hay una seguridad. Por lo tanto, en este aspecto son más coberturas para el inversor, que pretende que la empresa perdure a lo largo del tiempo. Y bien, la verdad es que esta empresa me gusta bastante, ofrece un producto muy específico, el cual pues es necesario en muchas industrias. Es una empresa que crece con bastante fuerza, es una empresa que tiene una fortaleza financiera, se ve, además se puede ver en los márgenes, y ya os digo yo que seguramente acaba trasladando este incremento de los costes de las adquisiciones a las ventas, por lo tanto recuperará márgenes. El único pero que le veo a la compañía es el alto dividendo, pero bueno, necesitaríamos comparar el año 2021 completo con el año 2022 completo. Tened en cuenta pues que a lo mejor este dividendo corresponde al ejercicio 2021 completo, por lo tanto hay que tener en cuenta esto, y tened en cuenta que la empresa, pese a pagar dividendos, vemos que su patrimonio neto se incrementa, y esto únicamente lo hace gracias a los retained earnings, que son los beneficios retenidos. Las acciones recompradas vemos que están aquí restando. No ha comprado muchas acciones a lo largo del tiempo. Vemos como una vez terminado el ejercicio
pues tuvo un beneficio de 2.572 millones, los cuales una vez se acabó el ejercicio reclasificó a Retained Earnings, y estos son los beneficios que lleva en el primer semestre, y a final de año reclasificará a Retained Earnings y volveremos a empezar. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribiros y hasta pronto.